Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de comedores compulsivos anónimos del grupo Hay una Solución. Hoy es abril 2, sábado, abril 2 del 2022. Mi nombre es Margie, soy comedora compulsiva y su moderadora en este día. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. Nuestro compañero esta mañana es Pablo Pablo, quien tiene muchos años en Comedores Compulsivos Anónimos y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca de, ¿cuál es el tema de hoy? Más de alcoholismo, ¿verdad? Más acerca del alcoholismo. Más acerca del alcoholismo. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a comedores compulsivos como un todo. Los programas de 12 Pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Pablo es una de estas personas. Quienes deseen hacer preguntas, favor de escribirlas en el chat o cuando termine de exponer nuestro invitado, pedir la palabra levantando su mano. Y ahora con gran gusto les presento a nuestro compañero Pablo Pablo. Bienvenido, Pablo. Hola Margui, hola a todos. Gracias por la invitación. Yo soy Pablo, soy comedor compulsivo, adicto, recuperado, gracias a Dios. Y bueno, he estado pensando estos días, ¿no? Bueno, primero sobre todo darle las gracias por invitarme y darme esta oportunidad de llevar este mensaje a esa oscuridad, ¿no? A esta enfermedad la cual padezco. Y bueno, vamos a hablar del capítulo 3 del el libro grande de Alcohólicos Anónimos, que nos dice que nos van a hablar más acerca del alcoholismo. Entonces ya directamente con el título del capítulo, ya nos quieren decir algo, ¿no? Que nos van a hablar más. O sea, ¿por qué nos van a hablar más? Porque es el tercer capítulo. Hemos estado viendo primero la opinión del médico, que no está catalogado como capítulo, incluso está numerado con letras romanas para hacerlo diferente, pero después ya empieza el libro con la historia de Bill, ¿no? Entonces, desde el primer capítulo, desde lo primero que nos hablan, que es la opinión del médico, nos están hablando de la enfermedad. Yo diría más, desde los prólogos ya nos están hablando de la enfermedad, porque el primer prólogo nos habla de lo que tenemos, ¿no? Y qué es lo que nos pasa, porque nos dice que nosotros, los alcohólicos anónimos, dice, somos más de un centenar de hombres y mujeres que nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Eso es lo que nos dice el prólogo a la primera edición. Estamos, ya nos están hablando de qué es lo que estamos padeciendo, ¿no? Primero, ¿quiénes son los que escribieron este libro? Estamos en el tercer capítulo, ¿vale? De este libro. En el primer prólogo nos dice que nosotros nos recuperamos, no nos recuperamos solos, nos recuperamos juntos. Por eso dice nosotros. En ese momento eran 100 hombres y mujeres. Y que se recuperaron, porque también hay esta confusión, ¿no? De que nos recuperamos, de que no nos recuperamos, de que estamos en recuperación, de que tenemos dudas. No, nos recuperamos, porque lo dice aquí, nos recuperamos. ¿Y de qué nos recuperamos? De un estado, de una enfermedad de mente y cuerpo. Incluso nos pone el orden. La enfermedad empieza en la mente y después sigue en el cuerpo. Pero después el cuerpo se apodera de mí. El cuerpo es ese cuerpo que me exige que yo le dé más alimento, más del necesario. Y ahí está la enfermedad.
Y entonces nos hablan de que el propósito principal de este libro es mostrarle a otros, a otros alcohólicos precisamente cómo nos hemos recuperado. Ellos no en ningún momento hubieran pensado que esto llegaría aquí, ¿no? Ahora mismo, donde estamos hablando, en comedores compulsivos, pero es la raíz de la enfermedad. La raíz de nuestra enfermedad es esta. Sigue con el capítulo de Bill contándonos, no, sí, o sea, está en la opinión del médico hablándonos de la enfermedad. Nos habla de la enfermedad, de la impotencia médica frente a nuestra enfermedad, que todos la sabemos, porque ¿cuántos médicos hemos visto? O por lo menos yo. ¿Cuántos médicos he visto? ¿Cuántas sesiones de acupuntura he hecho? ¿Cuántas dietas he hecho por la seguridad social o por mi cuenta? O tomando las pastillas que me dijeran, o los líquidos que me dijeran. Y de repente conseguí así alguna victoria, pero venía seguida por una derrota mucho peor, ¿no? Entonces este médico nos habla de la impotencia de la medicina frente a una enfermedad como la nuestra. Porque la raíz de la enfermedad está aquí, ¿no? En este libro, nos dicen en este libro. No nos está hablando del primer capítulo ni del segundo, no, nos está hablando de este libro. Sigue contándonos la historia de Bill. La historia de Bill, en la cual, y ese ya sí es el primer capítulo, que nos vuelve a hablar de la enfermedad, pero ya creando un puente de conexión. Creando ese puente de conexión, diciéndome, Bill contándome cómo va avanzando su enfermedad paralelamente con su carrera de hombre que va a la guerra, de hombre que muy preparado, que se prepara en leyes, que se prepara, o sea, hace 2 carreras, pero sin embargo le tira la bolsa, se mete en la bolsa, pero paralelamente se va enfermando y nos va contando su historia para que nosotros hagamos ese paralelismo y nos vayamos identificando de cómo va avanzando nuestra enfermedad, ¿no? Y hacemos esa traducción, ¿no? Esa traducción de la enfermedad del alcoholismo a lo que es el comer compulsivo. Después nos dice cómo resolvió su problema, nos cuenta todo hasta el final, ¿no? Vale. Nos cuenta ese primer capítulo. El segundo capítulo, hay una solución, ¿no? El segundo capítulo nos dice claramente que hay una solución. Pero sin embargo empieza el capítulo hablándome de la enfermedad. Porque en el capítulo de hay una solución, primero nos habla de que hemos sido rescatados, bueno, hace como una metáfora que hemos sido rescatados de un naufragio, ¿no? Que el dolor y el sufrimiento nos une, pero no nos hubiera unido tanto como nos une, que hemos encontrado una solución, que hemos descubierto una solución, nos dice el libro. Y dice, tenemos una salida en la que podemos estar completamente de acuerdo y a base de la cual podemos incorporarnos a la acción fraternal y armoniosa. Dice, esa es la gran noticia, la buena nueva que este libro lleva a los que padecen del alcoholismo. Este libro nos va enfocando siempre al libro. Pero inmediatamente nos habla de la enfermedad. Porque nos dice, incluso nos compara esta enfermedad con el cáncer. ¿Por qué lo compara con el cáncer? Porque el cáncer es una enfermedad incurable. Nosotros padecemos una enfermedad incurable. Nos dice, si una persona tiene cáncer, todos sienten penas por ella y nadie se enfada ni se siente molesto. Pero no así con el enfermo del alcoholismo, porque con este mal viene la liquidación de todas las cosas que valen la pena en la vida. Involucra a todas aquellas personas que están relacionadas en alguna forma con la del paciente. Acarrea malentendimiento, resentimiento feroz, inseguridad económica, vidas torcidas de niños que no son culpables, esposas y otros parientes apesadumbrados, amigos y patrones descontentos. Dice, cualquiera puede aumentar la lista. Esto es lo que nos dice en Hay una solución. Después nos habla del padrinazgo. Pero nos sigue hablando de la enfermedad. O sea, ¿qué es lo que tengo que encontrar?
¿qué es lo que me tengo que dar cuenta? De mi enfermedad. No puedo recuperarme si no acepto mi enfermedad, si no acepto que cuando estoy en consumo me miento, y por eso el principio espiritual del primer paso es la honestidad conmigo mismo, y después para poder ser honesto con los demás. Pero primero me tengo que dar cuenta de la enfermedad. Entonces vuelven a hablarnos aquí, y aquí llegamos al tercer capítulo, y es donde vamos a desarrollarlo, donde vamos a desarrollar y donde vamos a entrar y a ver qué es lo que nos comunica este poder superior a través de este estudio, ¿no? De este libro. Entonces nos dice, vamos a hablar más acerca del alcoholismo. El médico nos habló y nos dijo que los síntomas de la enfermedad son inquieto, irritable y descontento. Clarísimo, ¿no? Si yo estoy enfermo, padezco esta enfermedad y estoy inquieto, irritable o descontento, estoy en una enfermedad. Pero nos dice, vamos a hablar más, porque no nos vamos a quedar con eso solo. Vamos a hablar más del alcoholismo, más acerca del alcoholismo. Entonces dice, la mayoría de nosotros hemos estado remisos a admitir que éramos realmente alcohólicos o que éramos realmente comedores compulsivos. La resistencia que yo he tenido para darme cuenta de que soy un comedor compulsivo, solo otro comedor compulsivo lo puede entender. Porque yo yo hace 23 años que estoy en Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, hace 3 años que estoy en un peso sano. Hace 3 años he entrado aquí a estos grupos, los cuales me han vuelto a meter en el libro grande. Me han vuelto, o sea, he necesitado derrotarme en la comida para volver al libro grande, ¿no? Entonces, dice, a nadie le agrada pensar que es física y mentalmente diferente a sus semejantes. Por lo tanto, no es extraño que nuestras carreras de bebedores se hayan caracterizado por innumerables y vanos esfuerzos para probar que podíamos beber como otras personas. ¿Cuánto he luchado yo para comer como otras personas? Yo llegué a bajar, a hacer dietas y bajar 30 kilos, 35 kilos. Y cuando estaba en ese peso, me iba a comer una pizza. Con mi familia, me tomaba una Coca-Cola y decía, qué bien que estoy. Cuando me quería dar cuenta, había engordado 40. ¿No? O sea, ¿cuánto intenté yo probar esta locura que dice aquí, ¿no? Y entonces nos mete directamente en el segundo paso. Si el primer paso es la opinión del médico, aquí, más acerca del alcoholismo, nos va a meter en el segundo paso. Porque ya nos está hablando de la idea insana, de la enfermedad. Dice la idea, y aquí empieza a apuntar a esto, la idea, porque lo vamos a encontrar en este capítulo muchas veces, la idea de que en alguna forma, algún día, llegará a controlar su manera de beber y a disfrutar bebiendo, es la gran obsesión de todo bebedor anormal. Anormal, A es un negativo, ¿no? Es anormal. La persistencia de esta ilusión es sorprendente. Muchos la persiguen hasta las puertas de la locura o de la muerte. Madre mía, lo que nos está diciendo este capítulo. Ya de entrada, ¿no? Estamos en el tercer capítulo, ya van sin anestesia, van a saco, ¿no? Como dicen acá en España. Entran con todo. Muchos la persiguen. O sea, ¿y no conocemos comedores compulsivos que persiguen esta idea de lucha, de no querer entregarme a un poder superior, de no querer entregarme a este programa, ¿cuántos ahijados y ahijadas podemos tener los que estamos aquí que no quieren entregarse a esta forma de vida? No es fácil, yo sé que no es fácil, porque tengo que aceptar en lo más profundo de mi ser, porque me dice el libro, tengo que entender en lo más profundo de mi ser de que padezco una enfermedad que me hace diferente a los demás, que me coloca en un sitio diferente. Yo no puedo ir ahí a comer como todo el mundo, no puedo, porque yo cuando empiezo a comer no puedo parar, pero no es que no pueda parar hoy,
o dentro de un rato, de repente no puedo parar hasta que tengo 40 o 50 kilos de más. Y ahí es cuando me doy cuenta de que no he podido parar. Y esa es la locura, ¿no? Dice, y entonces acá nos dice, llegamos a comprender que tendríamos que admitir plenamente, y aquí dice, en lo más profundo de nuestro ser, que éramos alcohólicos. Este es el primer paso hacia la recuperación. Hay que acabar con la ilusión de que somos como las demás gentes o de que pronto lo seremos. Esto, o sea, nos está diciendo esto, tenemos que aceptarlo. Lo tengo que aceptar, pero no aceptarlo racionalmente, no. En lo más profundo de mi ser, en el interior de mi cuerpo, en el interior de mi mente. Racionalmente yo no puedo hacer nada. No tengo ninguna defensa frente a la comida. Dice, nosotros los alcohólicos anónimos somos hombres y mujeres que hemos perdido la capacidad para controlar nuestra manera de beber. Sabemos que no hay nadie realmente alcohólico que recupere jamás ese control. Todos nosotros creíamos a veces que estábamos recobrando ese control, pero esos intervalos generalmente breves les eran inevitablemente seguidos de todavía menos control y que con el tiempo nos llevaba a una lastimosa e inexplicable desmoralización. Unánimemente estamos convencidos de que los alcohólicos de nuestro tipo padecemos de una enfermedad progresiva. Después de cierto tiempo empeoramos, nunca mejoramos. O sea, tengo que entenderlo en lo más profundo de mi ser. No soy como los demás. Tengo una enfermedad que es poderosísima y me va a querer matar, ¿no? Dice, y aquí nos dice, otra vez nos compara con una enfermedad, pero igual que el cáncer, pero desde otro punto de vista. Desde el punto, aquí nos está hablando desde algo más visual. Dice, somos como individuos que han perdido las piernas. A estos nunca les salen otras. O sea, nos están hablando continuamente de la enfermedad, todos los capítulos estos. El médico, la historia de Bill. Hay una solución. Y ahora, más acerca del alcoholismo, me están hablando de la enfermedad. Tengo que aceptar que no soy como los demás, pero me tengo que dar cuenta de que no soy como los demás. Y aquí radica la dificultad de nuestra enfermedad. Porque a mí el médico me puede decir, sí, usted tiene esta enfermedad. A mí no me sirve. No, al padecer esta enfermedad, lo que yo hago es intentar, como dice aquí, por cualquier médico, por cualquier medio, tomar el control. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el libro? Que falta de control. Que padecemos de falta de control. Falta de poder. No tengo poder. Dice, aunque no hay una manera de comprobarlo, creímos que pudimos haber dejado de beber al principio de nuestra carrera de bebedores, pero la dificultad está en que son pocos los alcohólicos que tienen suficiente deseo de dejar de beber, mientras todavía les queda tiempo para hacerlo. Hemos oído de algunos casos en que individuos con señales definidas de alcoholismo y debido a un irresistible deseo de hacerlo, pudieron dejar de beber por un largo periodo. Entonces aquí ya nos empieza a contar, hay 3 historias y 3 historias en este capítulo más acerca del alcoholismo que nos van a poner a la enfermedad en otro sitio. Primero nos habla de este hombre, de este individuo de 30 años. Dice, uno de estos casos es un individuo de 30 años de edad que vivía en continuas parrandas. Dice, la mañana siguiente, una borrachera, estaba muy nervioso y se calmaba con más licor. Tenía la ambición de triunfar en los negocios, pero se daba cuenta de que no lo lograría si seguía bebiendo. O sea, tuvo esa luz. Dice, una vez que empezaba ya no tenía absolutamente ningún control. Tomó la decisión, y aquí nos habla de una decisión,
que es lo que tenemos que tomar nosotros en el momento en que nos damos cuenta de que padecemos esta enfermedad. Tomó la decisión de no probar ni una gota hasta que hubiera triunfado en los negocios y se hubiera jubilado. Lo que pasa que puso tiempo. O sea, no tomó la decisión para, como nos dice el libro, o sea, como nos dice el médico, de la abstinencia completa, solo por hoy, pero nunca más, ¿no? No, tomó la decisión que hasta no triunfar con los negocios. O sea, se dio un espacio de tiempo. Porque podía no haber triunfado, pero triunfó, ¿no? Triunfó en los negocios y le fue bien. Y no bebió, dice. Hombre excepcional, estuvo seco hasta los tuétanos durante 25 años, retirándose cuando cumplía los 55, después de una carrera productiva y afortunada. ¿Qué es lo que nos dice? O sea, si se retiró a los 55, fue un hombre que triunfó y aparte dijo, me retiro a los 55 porque tengo la vida por delante. Tengo la vida por delante. Con 55 años, este hombre lo que podía hacer, o sea, podía vivir tranquilamente. Aparte, como había triunfado, tenía dinero. Tenía dinero. Podía darse todos los gustos que quería, dice. Entonces, fue víctima de una creencia que tiene prácticamente todo alcohólico, que su largo periodo de sobriedad y autodisciplina le había capacitado para beber como las demás personas. Se puso las pantuflas y descorchó la botella. A los 2 meses estaba en un hospital confuso y humillado. ¿De qué me está hablando el libro aquí? Me está hablando que después, que cuando soy un enfermo alcohólico de estas características, y por eso nos recalcan cada capítulo que empieza en el libro este, de que si yo padezco esta enfermedad, no tengo una cura definitiva, a no ser que tome la firme decisión de no levantar esa primera, porque puede pasar un tiempo. Aquí nos habla de 25 años, o sea, es mucho tiempo. Yo llevo casi 25 años aquí, yo llevo casi 25 años en Alcohólicos Anónimos. A veces mi madre me dice, ¿y por qué no te tomas ahora un vinito o algo? Bueno, no conocen de la enfermedad, pero este hombre dio su vida para que nosotros entendamos la enfermedad. Nos está enseñando mm, con el precio más alto, ¿no? El precio más alto, dice, trató de regular su manera de beber durante algún tiempo mientras experimentaba algunos internamientos en el hospital. Entonces, reuniendo todas sus fuerzas, trató de dejar de beber totalmente y se dio cuenta de que no podía. Estaban a su disposición todos los medios que podían conseguirse con dinero para resolver su problema. Todas las tentativas fallaron, a pesar de que al retirarse de los negocios era un hombre robusto, se desmoronó rápidamente y murió 4 años después. Nos está dando una lección de vida. O sea, y es una de las cosas que me decía mi padrino a mí, ¿no? Nosotros podemos enseñar, podemos compartir con otro la recuperación, pero incluso si nos vamos a beber o nos vamos a comer, cualquiera sea nuestra enfermedad, nuestra adicción, podemos estar ayudando a otro desde el otro lado, ¿no? Como este hombre. Hoy aquí nos está diciendo, 25 años después, empezó y no pudo parar. ¿Qué me dice a mí que yo puedo empezar y parar cuando se me antoje? Nada, nada. Dice, este caso encierra una lección importantísima. La mayoría de nosotros hemos creído que si permanecemos sobrios por bastante tiempo, después podríamos beber normalmente. Pero aquí tenemos el caso de un individuo que a los 50 años se dio cuenta de que estaba exactamente donde había quedado a los 30. Hemos visto
hemos visto esta verdad demostrada una y otra vez. Una vez alcohólico, alcohólico para siempre. Comenzando a beber después de un periodo de sobriedad, al poco tiempo estamos tan mal como siempre. Si estamos haciendo planes para dejar de beber, no debe haber reserva de ninguna clase, ni ninguna idea oculta de que algún día seremos inmunes al alcohol, inmunes a la comida. Nos está hablando de esto. Reservas, no pueden haber reservas. Eso lo tengo que hablar con mi padrino, lo tengo que hablar con los compañeros, lo tengo que sacar de mi interior. Yo no puedo decir, bueno, tal vez si yo consigo reunir $1.000.000, me dé un gustito y me tome y descorche una botella. No, no me puedo dar ese lujo de ninguna de las maneras. ¿Por qué? Porque yo padezco esta enfermedad. Yo me doy cuenta y yo sé que padezco de esta enfermedad. Yo cuando empiezo no puedo parar. Lo he intentado muchísimas veces, por mi cuenta, mi fuerza de voluntad, el autoconocimiento. Me lo he propuesto de cualquiera de las formas. No he podido. Y de esto nos está hablando este libro, las reservas. No pueden haber reservas. Dice, la experiencia del individuo antes citado puede inclinar a los jóvenes a pensar que es posible dejar de beber a base de fuerza de voluntad, tal como él lo hizo. Dudamos de que muchos puedan hacerlo, porque ninguno querrá dejar de beber. Y será muy raro que lo haga, debido a la peculiar característica mental que ya se habrá adquirido. Algunos de nuestra agrupación, individuos de 30 años de edad y aún menos, habían estado bebiendo durante pocos años, pero se encontraron en una situación tan desesperada como la de los que habían estado bebiendo 20 años. Y bueno, y aquí me sitúa a mí, ¿no? Aquí me pone a mí. Yo llegué a la comunidad de Alcohólicos Anónimos con 26 años y estaba tan derrotado como podía haberlo estado, como dicen esto, ¿no? Yo estaba totalmente derrotado. Para el tema de la comida me costó muchísimo. Muchísimo más. O sea, ahí sí que tuve que derrotarme y derrotarme y derrotarme sin poder darme cuenta. No podía ver la enfermedad, no la podía ver. Dice, para estar gravemente afectado no es necesario que uno haya estado bebiendo durante mucho tiempo ni que beba tanto como lo hicimos algunos de nosotros. Esto es particularmente cierto en mujeres. Las potencialmente alcohólicas a veces se vuelven verdaderamente tales y en unos cuantos años su caso está muy avanzado. Ciertas bebedoras que se sentirán gravemente ofendidas y se las llaman alcohólicas, se sorprende de su incapacidad para dejar de beber. Entonces aquí, en el comer compulsivo creo que es al revés. Me parece que las mujeres se dan cuenta antes que los hombres. No sé por qué, pero ya lo vemos. Aquí en los grupos de comedores compulsivos hay muchísimos más mujeres que hombres. Y en los grupos de alcohólicos anónimos es al revés. Hay mucho más hombres que mujeres. Dice, nosotros, que estamos familiarizados con los síntomas, vemos un gran número de alcohólicos potenciales entre los jóvenes, en todas partes. Pero dice, trata de que ellos lo vean. Y aquí está nuestra tarea, ¿no? Aquí está nuestra tarea. ¿Cómo hacer que los adolescentes, los jóvenes, puedan darse cuenta de que padecen de nuestra enfermedad del comer compulsivo? O del alcoholismo. ¿Cómo hacer? A mí que me vinieran a hablar cuando yo estaba en la adolescencia. De ninguna forma. La única, y aquí fue cuando yo, en mi primer contacto con grupos de comedero compulsivo, o sea, yo tuve contacto con grupos de comedero compulsivo antes que Alcohólicos Anónimos. Con un grupo en Argentina, no, en Uruguay, de un argentino, de un médico que se llama el doctor Cormillot, que hizo un grupo que se llamaba ALCO. Este grupo usaba los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, funcionaba en colegios, no en iglesias, en colegios, y un amigo mío que su madre tenía obesidad mórbida me dijo,
o sea, los dos estábamos medio gorditos, ¿no? Y me dijo, vos, mirá, mi madre está yendo a unos grupos que le está haciendo bien, y está bajando de kilos, y se siente bien, y no sé qué, y no sé cuánto, bajó ya como 50 kilos, dice. Dice, ¿por qué no vamos? Me dijo. Y si vamos, al igual no funciona, dice, porque yo ya sé unos trucos que hace ella y no sé qué. Y dije, bueno, vamos. Y fuimos un día, y fui un día. A esos grupos fui un día. Me sirvió. Yo recuerdo, mm, la foto de esa época fue en la que estuve más delgado que nunca. Fue en una época en que me sentí muy bien, pero bueno, mi enfermedad se cambió de sitio. En ese momento, mi enfermedad se me metió para el lado del alcohol, porque fue en ese momento cuando empecé a beber muchísimo, ¿no? Entonces yo digo, eh, eh, y por eso se lee este libro en todas las comunidades de 12 pasos, porque la raíz de la enfermedad está aquí. La enfermedad se muta, cambia de sitio. Mm, He sentido compañeros que han tenido problemas con el juego, han tenido problemas con otro tipo de adicciones, ¿no? En todos los grupos que van, trabajan este libro. Dice, mirando al pasado nos damos cuenta de que habíamos seguido bebiendo muchos años más después del momento en que se nos hubiera sido posible dejar de hacerlo a base de nuestra fuerza de voluntad. Entonces dice, si alguien duda de que haya entrado en este peligroso terreno, que haga la prueba de apartarse del licor durante un año. Si realmente es un alcohólico y su caso está muy avanzado, hay escasas posibilidades de éxito. Al principio de nuestra época de bebedores, hubo ocasiones en las que permanecimos sin beber por un año o más, para después transformarnos en serios bebedores. Pese a que uno pueda dejar de beber por un periodo considerable, puede ser, sin embargo, un alcohólico potencial. Creemos que pocos de los que se sientan el llamamiento de este libro, otra vez, el libro, pueden permanecer sin beber aún durante un año. Algunos estarán borrachos al día siguiente de haber hecho sus resoluciones, la mayoría de ellos en unas cuantas semanas. Y aquí nos mete directo, ¿no? ¿Cuántos compañeros estamos viendo y vemos que están en estos grupos y dicen, hoy me voy a hacer un plan de alimentos y lo voy a seguir? Y no pueden. Yo era uno de ellos. Yo me levantaba firmemente con la resolución de que ese día iba a empezar a comer como debe ser. Yo decía, me voy a comer mi desayuno, a media mañana me tomaré una fruta, después comeré mi comida. O sea, el plan me lo hacía estupendamente. Yo no estaba en estos grupos ni nada de nada, ¿no? Solo en Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos. Pero no en grupo de comedores compulsivos. No sabía cuáles eran ni que había alimentos compulsivos, ni que el azúcar era compulsiva, ni que las harinas eran compulsivas, y peor, porque yo soy pastelero y panadero, peor de lo peor, ¿no? Entonces, claro, yo salía de mi casa con mi desayuno hecho, llegaba al trabajo y pellizcaba algo. Ya está, se acabó. Se acabó. Y empezaba a comer. Y cada vez que pellizcaba algo, me decía yo a mí mismo, ya está, pará, ¿viste? Para volver a hacerlo. Pasaba de nuevo y cogía otro trozo. O me cogía un croissant. Entonces, cuando ya estaba un poco harto de esta historia, decirme no y comer, decirme no, comer, no y comer, decía, bueno, ¿sabes qué? Me voy a hacer un café con leche, me hago un brioche con jamón y queso, me lo como, me lleno bien y ya está. Y con esto llegaré bien, ¿no? Hacía eso, y a los 5 minutos estaba comiendo. Dulce, salado, crudo, lo que fuera. Decía que no, y la enfermedad me decía sí. ¿Por qué? Porque yo ya había comido ese primer bocado y no podía parar. Se había despertado el deseo imperioso. Y recuerdo mi última recaída antes de derrotarme totalmente y entregarme totalmente al programa.
y buscar ayuda, había bajado 30 kilos. Y en Reyes, haciendo un tortel de mazapán, comí un trocito de mazapán y cuando me quise dar cuenta había engordado 35. O sea, es una locura. No pude parar. Me sentía bien, me sentía delgado, pero lo recuerdo clarísimamente. Sabía que no tenía que tocar nada, pero bueno, toqué un trocito de ese mazapán y no sé cuánto tiempo me costó, pero engordé 35 kilos y estaba totalmente derrotado. Ahí fue cuando me planteé que iba a tener que aprender a vivir gordo. Tengo que aprender a vivir gordo, tengo que aprender a vivir eh, cansado, pesado, dolorido. Y no sé, se me presentó como una pequeña lucecita por ahí. ¿Y por qué no buscas ayuda? Ahora hay muchas redes sociales, hay muchas de esto. Y me metí en YouTube y empecé a escuchar audios de grupos y hablaban del libro grande. Y hablaban y explicaban y decían. Digo, y ta, y esa pequeña lucecita que estaba por ahí fue esa mano poderosa de Dios que me sacó, de ese poder superior que me sacó otra vez más de ese fango de miseria, ¿no? Eh, entonces dice, para los que no pueden beber con moderación, el problema consiste en cómo dejar de hacerlo totalmente. No suponemos, desde luego, que el lector, nos suponemos que el lector quiere dejar de beber. El que la persona que está en esas condiciones pueda dejar de beber sobre una base espiritual depende del grado en que haya perdido el poder de elegir entre el beber o no beber. Aquí está la recuperación. ¿Cuándo estoy recuperado? Cuando puedo elegir. En ese momento estoy recuperado. Yo cuando estoy consumiendo no puedo elegir. Dice, a pesar de esto, nos resulta imposible hacerlo. Esta es la característica desconcertante del alcoholismo, tal como lo conocemos. Esta total incapacidad para dejar la bebida sin importar lo mucho o lo grande de la necesidad de hacerlo. ¿Cómo podemos entonces ayudar a nuestro lector a decidir a su propia satisfacción si es uno de nosotros? El experimento de dejar de beber por un tiempo ayudará, pero creemos poder hacer un servicio más grande a los que padecen del alcoholismo y tal vez incluso de la profesión médica, y dice, y por lo tanto describimos algunos de los estados mentales que preceden a la recaída de la bebida, porque obviamente este es el punto crucial del problema. Dice, ¿qué clase de pensamiento predomina en el alcohólico que repite una y otra vez el desesperante experimento de la primera copa? Los amigos que han rezonado con él después de una borrachera que lo ha llevado hasta el punto del divorcio o la bancarrota, se quedan desconcertados cuando lo ven ir directamente a la cantina. ¿Por qué lo hace? ¿En qué está pensando? Dice, nuestro primer ejemplo es el amigo al que llamaremos Jim, ¿no? Y aquí viene más acerca del alcoholismo, ¿no? Entonces nos dice de Jim. ¿Qué es lo que nos dice de Jim? Este individuo tiene una esposa y una familia encantadoras. Heredó una lucrativa agencia de automóviles. Tiene una recomendable hoja de servicios de la guerra mundial. Es un buen vendedor y goza de simpatías generales. Es un hombre inteligente. Normal, hasta donde podemos ver, excepto por su índole nerviosa. No bebió hasta los 35 años. Aquí nos está hablando más acerca del alcoholismo. Porque, por lo general, empezamos esta enfermedad empieza a la adolescencia, ¿no? O el comer compulsivo en la adolescencia, empezamos a luchar con esto, pero aquí nos dice que no bebió hasta los 35 años. O sea, la enfermedad puede estar ahí latente y despertarse en cualquier momento. Dice, al cabo de unos cuantos años, se ponía tan violento cuando bebía que hubo necesidad de internarlo. Al salir del centro de tratamiento, se comunicó con nosotros. O sea, no vivió hasta los 35, pero a los 4 años se ponía violento y tuvieron que internarlo. O sea,
cayó en el hospital, fue al médico. Le hablábamos de lo que sabíamos acerca del alcoholismo, de la solución que habíamos hallado. Y el hombre se puso manos a la obra. Se reunió con su familia nuevamente. Empezó a trabajar como vendedor en el negocio que había perdido por sus borracheras. Dice, todo marchó bien por algún tiempo. Y aquí nos vuelve a hablar de nuestra parte, pero dejó de engrandecer su vida espiritual. Aparentemente, por lo que nos dice aquí, y por el estudio que he hecho yo de este libro, en diferentes grupos y todo, este hombre trabajó hasta el tercer paso. Aceptó su impotencia, su ingobernabilidad, se dio cuenta de que había un poder superior, se entregó a ese poder superior y, bueno, y ahí lo dejó, porque nos dice dejó de engrandecer su vida espiritual. La vida espiritual la empezamos a trabajar a partir del cuarto paso, porque ahí es cuando empezamos a trabajar nosotros con nosotros mismos hacia adentro, a querer ver qué es lo que hay dentro de nosotros. Y entonces, ¿qué nos dice al dejar de engrandecer su vida espiritual? Dice, para su consternación se emborrachó media docena de veces, en rápida sucesión. En cada una de estas ocasiones trabajamos con él, examinando cuidadosamente lo que había sucedido. Estuvo de acuerdo que era un alcohólico y que su condición era grave. Sabía que se enfrentaba a otra estancia en el centro de tratamiento si seguía bebiendo. Si lo ponemos en el comer compulsivo, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado esto, no? Dice, más aún, perdería a su familia, por la que sentía un gran cariño. Pese a todo esto, volvió a emborracharse. O sea, no me sirve absolutamente nada. Cuando estoy consumiendo, ¿puedo estar mi familia por medio? Puedo tener un negocio, puedo tener un trabajo, puedo tener todo, pero me lo voy a cargar, me lo voy a llevar por delante. Dice, entonces le pedimos exactamente que nos dijera qué había sucedido. Y esta fue la historia. Fui a trabajar el martes por la mañana. Recuerdo que me sentí disgustado porque tenía que ser vendedor en un negocio que antes había sido dueño. Descontento, ¿no? ¿Qué nos decía el médico? Inquieto, irritable y descontento. Estaba descontento. Crucé unas palabras con el patrón, pero no fue nada serio. Irritable. Entonces decidí irme al campo en mi automóvil a ver un posible cliente. O sea, hasta aquí más o menos. Dice, en el campo sentí hambre y me detuve en un lugar. Dice, donde hay una cantina. No tenía intención de beber, solamente pensé en comerme un sándwich. Entonces aquí podemos ir haciendo un paralelismo con la historia de Bill, que nos cuenta en Una visión para ti. Porque Bill también fue en su historia, en la historia de Bill nos cuenta que él fue a un bar y cuando se quiso dar cuenta estaba golpeando el mostrador pidiendo más ginebra, ¿no? Pero cuando él está recuperado, cuando hace 6 meses que no bebe, en vez de irse a la cantina, se mete en una cabina de teléfono y llama por teléfono. Pero él no, este hombre se fue y se metió en un bar, pero en un bar que lo conocían todavía, ¿no? Y dice, también se me ocurrió que podía encontrar algún cliente en su lugar, ya conocido porque lo había frecuentado durante años. Me senté ante una mesa y pedí un sándwich y un vaso de leche. Y dice, todavía no pensaba en beber. Luego pedí otro sándwich y decidí tomarme otro vaso de leche. Y aquí viene la locura. Y eso es la idea que les estaba diciendo, porque aquí se va a presentar, al menos en 2 o 3 ocasiones, el tema de la idea. Dice, repentinamente cruzó por mi mente la idea de que si le pusiera una onza de whisky a la leche, no podría hacerme daño teniendo el estómago lleno. Pedí el whisky y se lo eché a la leche. ¿Cuál es la diferencia de pensamiento e idea? Puedo tener pensamientos durante el día de comer compulsivamente o de beber o de lo que sea, pero una idea es diferente. La idea yo la voy a querer llevar a cabo, porque yo puedo tener un pensamiento de tener un negocio, ¿vale? Pero es un pensamiento. Dice que tenemos 60 o 70 mil pensamientos al día, pero una idea es diferente. Entonces aquí nos va a remarcar lo que es la idea.
La idea yo la voy a querer llevar adelante. Entonces, la idea de que podía, de ponerle una onza de whisky. Entonces, vagamente percibí que no estaba siendo muy vivo, pero me tranquilicé pensando que estaba bebiendo el licor con el estómago lleno. Autoengaño. El experimento iba tan bien que pedí otro y lo eché en más leche. Esto no pareció molestarme, así que lo repetí. Así empezó para Jim un viaje más al centro de tratamiento. Existía ahora la amenaza de encierro, la pérdida de la familia y del empleo, sin mencionar el intenso sufrimiento físico y mental que la bebida le causaba siempre. Se conocía bien como alcohólico. A pesar de esto, eran apartadas fácilmente todas las razones para no beber en favor de la disparatada idea de que podía tomar un whisky si lo mezclaba con leche. Dice, cualquiera que sea la definición precisa de la palabra, nosotros la llamamos simplemente locura. ¿Qué nos dice el segundo paso? Llegamos a creer que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. ¿Dónde me pone? Falta de sano juicio es locura. Entonces, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Entonces aquí nos dice, simplemente nosotros la llamamos locura. Dice, ¿cómo puede llamársele de otro modo a semejante desproporción a la capacidad para pensar cuerdamente? Locura. Si yo no estoy cuerdo, estoy loco. Puedes creer que este es un caso extremo. Para nosotros no lo es, porque esta manera de pensar ha sido característica de cada uno de nosotros. A veces hemos reflexionado más que Jim acerca de las consecuencias, pero siempre se produjo el curioso fenómeno mental de que, paralela al razonamiento cuerdo, otra vez, corrió alguna excusa insanamente trivial para tomar la primera copa. Nuestra cordura, otra vez, no fue suficiente para frenarnos. La idea insana predominó. Y al día siguiente nos preguntamos con toda seriedad y sinceridad cómo había podido suceder. Es terrible lo que nos está contando, ¿no? En algunas circunstancias hemos ido a emborracharnos deliberadamente, sintiéndonos justificados por el nerviosismo, la ira, la preocupación, la depresión, los celos o cualquier otra cosa por el estilo. Pero aún tratándose de esta forma de empezar, estamos obligados a admitir que nuestra justificación por una bebetoria fue insanamente insuficiente, tomando en cuenta lo que siempre había pasado. Ahora vemos que cuando empezamos a beber deliberadamente, en vez de casualmente, durante el periodo de premeditación, nuestra manera de pensar en lo que podrían ser las terribles consecuencias eran poco serias o efectivas. Esto es lo que nos está diciendo más acerca del alcoholismo. Nos está hablando, primero nos habló de las reservas, ahora nos está hablando de... Porque también no nos dicen si Jim volvió o siguió o qué, nos está diciendo de que, bueno, ya está, no sé qué le pasó a Jim, pero a mí me da de que Jim no se recuperó. Dice, a través de los años continúa esta conducta acompañada de sus promesas de ser cuidadoso, de alejarse. Bueno, nos empieza a hablar, ahora nos da la historia, y quiero ir rápido porque quiero ir a la última también. Ahora nos da una historia ficticia de un hombre que salta adelante de coches, ¿no? Es una historia ficticia. Y nos habla de que es un hombre que va saltando adelante de coches, que al principio tiene suerte, pero después empieza a ir todo mal, pero sin embargo no puede parar de saltar adelante de los coches, ¿no? Dice, y por muy inteligente que hayamos demostrado ser en otros aspectos en los que concierne al alcohol, hemos sido extrañamente dementes. La locura. Este es un lenguaje fuerte, pero ¿no es cierto? Directamente la pregunta ya no es al libro, no es a él, es a mí que me está preguntando. ¿No es cierto que hemos hecho esto? ¿No es cierto que yo, por más que me decía no voy a comer compulsivamente, lo comía? Y por más que yo sabía las consecuencias, volvía a hacerlo. La pregunta es directa.
Bueno, nos dice, algunos de ustedes estarán pensando, sí, lo que dices es cierto, pero no del todo aplicable. Admitimos que tenemos algunos de estos síntomas, pero no hemos llegado a los extremos que ustedes llegaron, ni parece que llegaremos, porque nosotros nos comprendemos tan bien, después de lo que nos dijiste, que tales cosas no podrían volver a suceder. No hemos perdido todo en la vida por la bebida. Y desde luego no tenemos la intención de que así suceda. Gracias por la información. Eso puede ser cierto si las personas que lo dicen no son alcohólicos, quienes a pesar de estar bebiendo totalmente y con exceso pueden moderarse porque su cerebro y su cuerpo no se han dañado como pasó con los nuestros. Y entonces aquí me vuelve a interpelar directamente. Pero el que es efectivo y potencialmente alcohólico, con casi ninguna excepción, será absolutamente incapaz de dejar de beber a base del conocimiento de sí mismo. Me puedo conocer muy bien, pero el momento y la ocasión se van a presentar. Dice, este es el punto que queremos enfatizar y reenfatizar para que les entre bien en la cabeza a nuestros lectores alcohólicos, así como se nos ha sido revelado a nosotros a través de la amarga experiencia. Y pasemos a otra ilustración, porque aquí nos está hablando de la enfermedad desde otro lado. Nos habla de Fred. Dice, Fred es socio de una bien conocida empresa de contabilidad. Sus entradas son buenas, tiene un magnífico hogar, está casado felizmente y es padre de muchachos prometedores en edad de la universidad. Tiene una personalidad muy atractiva, que hace amistad con todos. Si ha habido un hombre de negocios próspero, Fred lo es. Según todas las apariencias, es un individuo estable y bien equilibrado. A pesar de todo, Fred es un alcohólico. Lo vimos por primera vez hace un año en un hospital al que había ido a recuperarse de un tembloroso ataque de nervios. Era su primera experiencia de esa clase y estaba muy avergonzado de lo que pasaba, de lo que le pasaba. Lejos de admitir que era un alcohólico, se decía a sí mismo que había ido al hospital a descansar de sus nervios. El médico le indicó con firmeza que podía estar peor de lo que creía. Durante unos días se sintió deprimido con su condición. Tomó la resolución de dejar de beber totalmente. Nunca pensó que tal vez no pudiera hacerlo, a pesar de su carácter y de su posición. No creía ser un alcohólico y mucho menos aceptaba un remedio espiritual para su problema. Le dijimos lo que sabíamos acerca del alcoholismo. Se interesó y concedió que tenía algunos de esos síntomas, pero distaba mucho de admitir que no podía hacer nada por sí mismo. Estaba convencido de que esta humillante experiencia unida con los conocimientos que había adquirido lo mantendría sobrio el resto de su vida. El conocimiento de sí mismo lo arreglaría todo. Bill nos dice lo mismo en uno de sus internamientos. El conocimiento de mí mismo no alcanza. No alcanza. La fuerza de voluntad tampoco. No volvimos a oír de Fred por algún tiempo. Un día nos dijeron que había regresado al hospital, esta vez muy tembloroso. Pronto nos indicó que quería vernos. La historia que nos contó es sumamente instructiva, porque se trata de un individuo absolutamente convencido que tenía que dejar de beber, que no tenía ninguna excusa para beber, que demostraba un juicio y una determinación espléndidos en todos sus asuntos, pero que a pesar de todo esto era impotente ante su problema. Y dejemos que sea el que nos lo cuente, y nos cuenta la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Él fue a hacer un negocio como fue a hacerlo Bill, pero le fue bien. Le fue bien en el negocio. Estupendamente bien. Entonces nos dice, me dediqué a mis negocios y todo fue bien. No tenía dificultad en rehusar las copas que me brindaban y empecé a pensar que yo no había estado complicando este asunto tan sencillo. Un día fui a Washington a presentar un comprobante de contabilidad en un departamento de gobierno. Ya me había ausentado con anterioridad durante ese periodo de abstinencia, así que no era nada nuevo. Físicamente me sentía muy bien, tampoco tenía problemas o preocupaciones. Entonces aquí nos pone en otro sitio, porque los síntomas que nos dice el médico es inquieto, irritable y descontento, como vimos con la historia de Jim. Pero aquí nos está diciendo que no, él no tenía ningún problema. Al revés, era el final de un día perfecto y no había ninguna nube en el horizonte. Le había ido bien. Me fui a mi hotel y me vestí despacio para ir a cenar. Y aquí nos vuelve a hablar de la idea. Al cruzar el umbral del comedor me vino a la mente la idea
de que sería agradable tomar un par de cócteles antes de la cena. Eso fue todo, nada más. Pedí un cóctel y mi cena. Luego pedí otro cóctel. Después de la cena decidí dar un paseo. Y cuando regresé al hotel se me ocurrió que me sentaría bien un traguito antes de acostarme. O sea que entré al bar y me tomé uno. Recuerdo haber tomado algunos más esa noche y bastantes al día siguiente. Tengo el recuerdo nebuloso de haber estado en un avión rumbo a Nueva York y de haber encontrado en el aeropuerto a un taxista muy servicial en vez de a mi esposa. Aquel taxista fue una especie de cuidador mío durante varios días. Poco sé a dónde fui o de lo que oí o dije. Por fin me encontré en el hospital con un insoportable sufrimiento psíquico y mental. Físico y mental. A mí me viene cuando yo esas recaídas que tuve, ¿no? De, bueno, ¿por qué no me voy a comer un trocito de esto? De este mazapán, por ejemplo, la última, ¿no? De ahí hasta engordar 35 kilos, yo no sé qué pasó. Es porque resistencia no puse ninguna. Dice, tan pronto como recobré la capacidad de pensar, repasé cuidadosamente lo sucedido aquella noche en Washington. No solamente había estado desprevenido, sino que no había puesto ninguna resistencia a la primera copa. Esta vez no había pensado para nada en las consecuencias. Había empezado a beber tan descuidadamente como si los cócteles fueran simples refrescos. Recordé intenso lo que me habían dicho mis amigos alcohólicos, como habían vaticinado de que si tenía una mentalidad de alcohólico, y esto es súper importante, el tiempo y el lugar se presentarían, que volvería a beber. Habían dicho que a pesar de que opusiera resistencia, ésta se derrumbaría por fin ante cualquier pretexto trivial para beber una copa. Pues bien, eso fue precisamente lo que pasó. Y algo más, porque lo que había aprendido acerca del alcoholismo no me vino a la mente para nada. Desde ese momento supe que tenía una mentalidad de alcohólico. Me di cuenta de que la fuerza de voluntad y el conocimiento de mí mismo no podrían remediar esas extrañas lagunas mentales. Nunca había podido comprender a las personas que decían que un problema los había derrotado irremediablemente. Entonces lo comprendí. Fue un golpe demoledor. Este hombre que se llevaba el mundo por delante, que tenía todo bien, terminó derrotado, ¿no? Dos miembros de Alcohólicos Anónimos vinieron a visitarme, sonrieron al verme, lo cual no me agradó mucho. Esta sonrisa no es una sonrisa de verte derrotado, no. Es por la experiencia de darme cuenta de que el otro está donde yo estuve, ¿no? Yo estuve ahí, ¿no? Yo pasé por ahí. No me estoy riendo de ti, me estoy riendo porque ahora es tu momento. Este es el momento en el que vas a poder, ¿no? Entonces delinearon la solución espiritual y el programa de acción que 100 de ellos habían seguido con éxito. A pesar de que solamente había sido miembro nominal de una iglesia, sus propuestas no me eran difíciles de aceptar intelectualmente. Pero el programa de acción, aunque enteramente sensato, era bastante drástico. Quería decir que tendría que arrojar por la ventana conceptos que había tenido toda mi vida. Eso no era fácil, pero en el momento que decidí poner en práctica el procedimiento, tuve la curiosa sensación de que mi condición alcohólica se aliviaba, como resultó en efecto. Dice, más importante fue el descubrimiento de que serían los principios espirituales lo que resolverían mis problemas. Desde entonces he sido conducido a un modo de vivir infinitamente más satisfactorio y espero más provechoso que la vida que llevé antes. Mi antigua manera de vivir no tenía nada de malo, pero no cambiaría sus mejores momentos por los peores que tengo ahora. Esto se dice mucho en los grupos, ¿no? No regresaría a ella ni aunque pudiera hacerlo. La historia de Fred es elocuente por sí misma. Quisiéramos que le llegara a lo más hondo a miles como él. Él llegó a sentir solo los primeros dolores del tormento. La mayoría de los alcohólicos tienen que llegar a estar bastante destrozados antes de empezar a resolver realmente sus problemas. Y bueno, ¿para qué seguir sufriendo, no? ¿Para qué seguir sufriendo? Nos están diciendo aquí. Lo que queremos es que lleguen antes, que se recuperen antes. Dice, muchos médicos y psiquiatras están de acuerdo con nuestras conclusiones. Uno de estos miembros de la facultad del hospital de renombre mundial recientemente nos hizo la declaración siguiente. Lo que dicen ustedes acerca de la irremediabilidad general de la condición alcohólica es
en mi opinión, correcta. En lo que respecta a dos de ustedes cuyas historias he conocido, no me cabe ninguna duda de que eran 100% irremediables. Irremediables. Otra vez, irremediables. No tenemos cura. Si se hubieran presentado, esto lo está diciendo el médico, si se hubieran presentado como pacientes en este hospital de haberlo podido evitar, no los habría aceptado. Personas como ustedes destrozan el corazón. Aunque no soy una persona religiosa, siento un respeto profundo por el enfoque espiritual en estos casos como los de ustedes. Para la mayoría de estos casos prácticamente no hay otra solución. Una vez más insistimos en que en ciertas ocasiones el alcohólico no tiene ninguna defensa mental efectiva contra la primera copa, excepto en unos cuantos casos raros. Ni él ni ningún otro ser humano puede proveer tal defensa. Su defensa tiene que venir de un poder superior. Y aquí termina el capítulo de nosotros los agnósticos, compañeros. Gracias por haberme dejado compartir. Gracias por el poder superior que me ha dejado expresarme aquí. Gracias, compañero. Gracias, Pablo. Gracias por tu compartir también y por tu servicio. Y ahora continuamos hasta las 12:50. Creo que sí, en este espacio reservado para preguntas o compartires de 3 minutos. Si tienes una pregunta o quieres compartir sobre el tema, por favor pide la palabra levantando tu mano. También puedes escribir tu pregunta o compartir en el chat. ¿A quién le gustaría compartir o formular la primera pregunta? Hola compañeros, Claudia, comedora compulsiva. Mil gracias Pablo por ese compartir, este capítulo. Uf, a mí me ha salvado la vida y yo les quiero compartir mi historia personal. Voy a ponerme unos 3 minutitos o no sé si hay alguien que esté llevando tiempo, pero voy a compartir mi historia personal en estos 3 minutitos de lo que a mí me sucedió, que es exactamente un poquito como el hombre de los 30 años, pero no eran 30 años, sino que yo había estado 2 años abstinente adentro de la hermandad, ¿verdad? Y súper contenta, amadrinando, pero de repente me empezó a entrar esa idea de que yo ya había como superado esto, ¿verdad? Que básicamente me empecé a creer que estaba curada y me empecé a alejar del programa gradualmente. Y todavía me recuerdo una noche que estaba en un restaurante mexicano y tuve la idea genial de utilizar las tortillas chips que ponen ahí como cuchara, porque estaba muy ocupado y no nos llevaban cucharas y yo tenía demasiada hambre. Y me metí salsa a la boca con la tortilla chip, ¿verdad? Con la tortilla esa tostadita. Y me recuerdo que la tostadita se me rompió en la boca y yo tenía mi plan de comida, sabía que para mí las papalinas y todo lo que sea como sabritas y que sean con esas tortillitas, todo eso para mí es compulsivo, es alcohólico. Pero me recuerdo que cuando estuve en ese restaurante y ya me había alejado del programa, sí, de vez en cuando iba a una reunión, pero ya no estaba madrinando, ya no estaba llamando a mi madrina, pero como estaba flaca, yo me sentía curada. Y me recuerdo también que cuando se me rompió el pedazo de tortillita en la boca, ¿verdad? Y bueno, esto es como un poco gráfico, pero fue como pensar, no, sí puedo comer esto, o sea, esto está bien para mí, ¿verdad? Fue como esa justificación. Y yo no pienso que fue esa micro tortilla la que hizo que yo recayera, pero ya veía yo ahí la mentalidad, ¿verdad? Primero que estaba así como muriéndome por meterme algo a la boca y me empecé a meter la salsa con esas tortillas. Ya para mí eso es una alarma. Pero luego fue toda la sucesión de eventos que se vino después, ¿verdad? Y exactamente como se describió en el compartir, yo empecé a engordar y no me di cuenta porque lo que hacía inconscientemente era ponerme ropa elástica. Y me ponía ropa elástica y bueno, tal vez sí, engordaba unas libritas, pero no es para tanto y mejor relajarse un poco. Y me recuerdo que como me di cuenta que había engordado, quién sabe cuánto, como me di cuenta fue que
fui a la lavandería y la persona que atendía en la lavandería me dijo, Claudia, ¿por qué estás gorda? Y yo me quedé así y dije, estoy gorda. Y me recuerdo que fue un minuto de como un shock para mí. Y sí, compañeros, había ganado como 30 libras. Y esta experiencia a mí me ha ayudado mucho porque me doy cuenta de la capacidad de negación que tiene mi mente, ¿verdad? Y lo que yo me decía a mí misma, que es una verdadera tontería, pero era lo que me decía, era que la secadora de ropa estaba encogiéndome la ropa y por eso no me quedaba la ropa. O sea, locura, locura pura. Y sí, cuando yo estoy consumiendo mi sustancia, me gustó mucho algo que se dijo, no tengo la capacidad de ser honesta. Agradezco mucho el compartir y el estar revisando este capítulo. Gracias. Gracias, Clau. Hay una manito, Sandra. Por lo que nos compartes. Y yo me quedé muy clavada en esto que dijiste que me parece sumamente importante, ¿no? Es pregunta, ¿cómo fue o cuál fue el momento, Pablo, en que se desvanecieron esas reservas, ¿no? Porque yo, siendo muy honesta, por hoy, solo por hoy estoy abstinente, pero esas reservas a mí no se me han ido. ¿En qué momento a ti se te fueron o qué hiciste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuál es tu experiencia con las reservas mentales? Gracias. Gracias, Sandra, por tu pregunta. No lo sé, no lo sé. Lo que yo tuve unas resistencias enormes. Pero yo sentí exactamente lo mismo que cuando llegué a Narcóticos Anónimos. Lo mismo. No quería hacer lo que me decían. No quería nada de lo que me decían lo quería. Me decían que nada de azúcar, nada de harina, nada de edulcorantes, un plan de comida, seguir el plan de comida, buscarte un padrino, una madrina. No quería nada. No me servía nada. Y era el hecho de estar, me decía, a ver, alcohólico, adicto y también comedor compulsivo. ¿Cómo me costó? Y eso que ya venía hacía tiempo dándome cuenta de que la enfermedad era una sola. Porque yo en los grupos de DNA y de AA veía compañeros que iban a comedor compulsivo, que iban adictos al sexo, que iban adictos al juego. Entonces yo me estaba dando cuenta de que, pero yo decía, la adicción es la misma. La adicción es la misma, pero ¿qué pasa? Yo me tengo que juntar con los comedores compulsivos que han resuelto su problema para intentar resolverlo yo. Porque yo también, una de las cosas que hacía, yo me refugiaba en los grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, porque decía, no, yo no tengo problema con la comida, y venga a comer, venga. Y como ahí se hacen fiestas de año, fiesta de cumpleaños, fiesta de esto, fiesta del otro, siempre comida. Incluso mi padrino me decía eso, ¿no? No tenemos problema con la comida, venga a comer, pam, y estábamos hechos unas bolas los dos, ¿no? Y entonces la resistencia, para mí fue eso, la resistencia, ¿no? Cuando dejé, cuando me solté, y dije, bueno, dejemos a ver si esto funciona, dejemos, ¿no? Pero el sentimiento fue el mismo que cuando llegué a NA, lo mismo. Cuando llegué a NA tampoco, no quiero irlo todos los días, no quiero ir los fines de semana, el alcohol voy a seguir bebiendo, yo tengo problemas solo con las drogas, todo, pero por las dudas lo hice. Y fue lo mismo. Yo cuando llegué como compulsivo me decían esto, aquello, lo otro, y bueno, por las dudas lo hice. Y me funcionó. Ahora, las reservas, no sé, me lo hago día a día. Porque las reservas, claro, yo a veces lo pienso, ¿no? Incluso anoche nos fuimos con unos amigos a un hotel y estuvimos ahí, y bueno, pero yo sé lo que tengo que comer. Y esa es la diferencia, yo sé lo que tengo que comer. Y no tengo que comer, no me tengo que salir de ahí, ¿no?
Eh, porque me he derrotado tanto, he sufrido tanto, que, bueno, me lo hago solo por hoy, ¿viste? Eh, ¿Cuándo y cómo? Me lo dice el libro grande. Yo tengo que poner mi parte, lo acabamos de leer recién, ¿no? Yo tengo que poner mi parte, ponerme en el plan de acción, trabajar en el plan de acción, pero el resultado me lo va a dar mi poder superior. Yo llegué aquí comedor compulsivo cuando mi poder superior lo dijo, cuando ya estaba preparado. Ni siquiera tomé ninguna decisión, lo fui haciendo. No tomé ninguna decisión. Yo no dije voy a tomar la decisión firme de no comer nunca más. No, no. Voy a hacer lo que me están proponiendo. Y a partir de ahí me empezó a funcionar. Y bueno, hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que me dice el libro grande? Que después que tengo la recuperación, tengo que venir a traer el mensaje. Ya está. Oración, meditación, llevar el mensaje. Trabajar del cuarto al noveno paso día a día. No acumular. Eh, Trabajar en la espiritualidad, trabajar con otros, llevar el mensaje a otros, trabajar en la espiritualidad con otros. Y es lo que me dice, yo es que no puedo reserva, yo ahora mismo no tengo ninguna reserva, ahora, ninguna. Yo sé que padezco esta enfermedad y bueno, y estoy entregado totalmente a este programa, totalmente entregado a mi poder superior y que es él el que me guía en cada momento. Yo busco la guía de él en cada momento, no la mía. Porque si no, me meto en el ego. Si yo me meto en el ego, ya está, vuelve la enfermedad. Entra la enfermedad por el otro lado. No quiero saber de mi voluntad. Y es difícil de explicar. Es muy difícil de explicar. Pero yo no quiero saber más con mi voluntad. Mi voluntad siempre me lleva a la derrota. Y bueno, y esto es lo que te puedo decir, Sandra. No sé si te he aclarado algo o te he confundido más, pero bueno. Gracias. Sí, gracias, Pablo. Gracias, Sandra, Claudia y Pablo por sus preguntas. Hay dos manitos más, Marisol y después Majo. Hola, soy Marisol, comedora compulsiva. Gracias, Pablo. Me has hecho acordar cuando yo iba a la NOM y tenía las galletas delante. Yo no sé cómo podía compartir temas emocionales con tanta comida compulsiva que yo me acuerdo, yo no lo comía porque no me gusta comer delante de otros y menos en medio de una reunión, pero lo tenía en mi mente. Qué increíble. Y te quería agradecer porque yo cuando conocí comedores compulsivos, no en este grupo, o sea, yo no sabía que se leía la literatura de AA. Entonces yo cuando me fui a España el año pasado, porque yo vivo en Francia, me compré la literatura de OA, pero no se me ocurrió la de AA. Y luego en un compartir creo que tú hiciste, pero yo lo escuché grabado, ¿no? Una reunión especial. Tú repetías tanto libro grande, libro grande, libro grande. Y yo decía, pero si yo no soy o sea, no entendía, ¿no? Y aparte luego lo fui razonando. Y yo me acuerdo que en ese grupo, cuando fui de un alcohólico, me dio el libro grande una vez, me dijo, te presto esto, que lo tengo en español, un mexicano. Y yo empecé por las historias, por el final. ¿Sabes qué pensaba? Dije, estos borrachos encima tienen la frescura de contar todo lo que han hecho. Y pensé como, qué estupidez, se lo devolví al cabo de una semana. Eso fue antes de entrar al grupo. Por eso a mí me costó, ¿no? Porque yo pasé de ser familiar de alcohólico de toda la vida que lo sé, a ser adicta y eso me costó salir de mi papel, ¿no? Y luego cuando hablaban pues de los libros, acá no hay una solución, ¿no? Que se priorice el libro grande. Entonces fue como que dije, ya tanto me lo han dicho que dije ya la otra vez, hace unas semanas, una amiga se iba a Madrid. Es como que aproveché y le dije, por favor, aunque no entiendas qué es esto, cómprame los libros, ya me los mandó, y nada, les agradezco el énfasis que hacen en eso porque ya desde diciembre estoy tratando de estudiar, leer estos libros y veo que es otra cosa, ¿no? Y te quería preguntar esto que has leído que dice la fuerza de voluntad
y el conocimiento de sí mismo no podrían remediar, o sea, esas conductas, ¿no? O sea, ¿qué piensas de eso del conocimiento de sí mismo, ¿no? Porque yo he pensado, y a veces lo he conversado con otra gente, ¿no? Que no tenemos tanta experiencia como que, con el programa cuarto, quinto paso, ya me conozco, entonces ya ahí está, pero cuando he leído eso, como que eso no sirve para nada, como que ahí me ha quedado, no sé qué puedes decirnos. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol, por tu pregunta. Gracias, Eh, Marisol, Pablo. Adelante, Pablo. claro, porque la espiritualidad, el trabajo espiritual va del cuarto al noveno paso. Entonces yo puedo conocerme a mí mismo. En un cuarto paso voy a entrar a fondo a mí. Pero cada vez que entre en un cuarto paso, cada vez me voy a conocer más, ¿no? Y cada vez que lo comparta con otro, porque en un quinto paso lo que tengo que hacer es compartirlo con otro. Yo no, al mirarme hacia adentro, estupendo, pero lo tengo que compartir con otro. Y esa es la parte espiritual del programa, trabajarlo con otro. Me doy cuenta de mi defecto de carácter, que es un sexto paso, de que esos defectos de carácter, que bueno, que pueden ser los pecados capitales. Aquí se le dicen defectos de carácter para quitarle el peso del pecado capital, ¿vale? Alcohólicos Anónimos no habla de pecados capitales, dice defecto de carácter. Esos defectos de carácter tienen el poder que tiene el comer compulsivo o las drogas o el alcohol o lo que sea. Me van a arrastrar y me van a hacer sufrir lo indecible. Entonces, me dicen en un séptimo paso que el único que me va a liberar de todo eso es un poder superior. Que cada vez que me dé cuenta me tengo que entregárselo a ese poder superior porque yo no puedo hacerlo. Voy a hacer una lista de las personas a las que le he hecho daño y aquí la cosa se complica. Aquí se complica. Yo he tenido muchos ahijados que llegan, hacen cuarto, quinto paso, sexto, séptimo paso, estupendo, y cuando llegan aquí no quieren. ¿Viste? Y para acabar con la parte espiritual del programa, tengo que trabajar esa lista y después hacer las reparaciones que tenga que hacer. Y por eso tengo que trabajar muy finamente con mi padrino o madrina. Porque puedo hacer la lista, pero después cuando voy a hacer la reparación tengo que tener muchísimo cuidado. ¿Viste? Porque lo que no queremos, y nos lo dice el libro grande, es hacer más daño. Porque si nosotros seguimos haciendo daño, vamos a beber, vamos a comer. Entonces, nosotros queremos cortar con ese pasado, ¿no? Después nos dice, las promesas nos dice, vamos a volver a ese pasado para ayudar a otros, pero no para autocomiserarme, no para, ay, qué mal que lo pasé, ay, qué mal que... No, no, no. Voy a cortar con ese pasado. Entonces, del cuarto al noveno paso, lo que me dices es que es la parte espiritual del programa. Entonces, si yo me autoconozco en un cuarto paso, voy a conocer muchísimo, dice, el libro grande nos dice, vamos a conocer muchísimo de nuestra verdad, ¿vale? Que me va a costar, me va a doler. A mí el primer cuarto paso que hice me dolió horrores, yo no sabía que era ese que escribí ahí, ¿no? Me dolió lo indecible, el primer cuarto paso que hice me dolió horrible. Pero ese autoconocimiento de mí mismo no hubiera bastado para que yo para yo parar. Por lo menos, al igual sí que me hubiera servido por un tiempo, pero no para parar definitivamente. Solo por hoy, ¿no? Solo por hoy, pero lo que me dice el programa es eso. Incluso después, en la pesadilla del doctor Bob, que lo tenés en ese libro, el doctor Bob no pudo parar de beber hasta que no hizo las reparaciones. Y esa es la parte que más cuesta de esta parte espiritual, ¿no? Del autoconocimiento y de las reparaciones. Ya no queremos hacer más daño, ya me voy a presentar y voy a ser libre. ¿Por qué? Porque ya me voy a quitar esa carga, ¿viste? Ya no soy más ese. Entonces voy a pedir disculpas, voy a intentar reparar, no solo pedir disculpas, sino que voy a intentar reparar, porque aquí hay un paso más. No es el hecho de decir, te pido disculpas, no, ¿cuántas veces pedí disculpas? ¿No? Se van a aburrir, me pediste, anda, callar, no me diga más. No, voy a intentar reparar, y reparar es mucho más profundo. Voy a decir, yo voy a intentar reparar el daño que causé. Yo causé este daño.
Y mi forma de repararlo es esta. Yo intento reparar, pero también quiero saber tu parte. ¿Cómo quieres que yo repare este daño? No alcanza con el hecho de decir voy a reparar. Y esta es la parte espiritual del programa. Entonces en el 9º paso, cuando ya estoy haciendo las reparaciones, nos presentan las promesas, que se cumplen. Las promesas se cumplen. En mi caso se han cumplido y se cumplen, ¿vale? Pero nos dice también, después que nos dicen todas las promesas, que se cumplen más despacio o más rápido. Pero tenemos que trabajar para hacerlas. Tenemos que trabajar para que eso funcione. O sea, tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte es esa, la parte espiritual, la parte trabajar en eso. El autoconocimiento de mí mismo, que lo conozco en el 4º paso, no alcanza. Tengo que seguir. Por eso me habla de acción y más acción. Y acción y más acción. Y después, cuando no quiero hacerlo, me dice, recuerda que estuviste dispuesto a hacer lo que hiciera falta. Porque yo cuando estoy mejor ya no quiero hacer nada. ¿Cuántas veces yo he dicho, ya está, ¿no? Ahora voy al grupo, hago un cafecito, pongo las mesas y cuando acabe la hora me largo, no escucho a nadie y ya está. No, no, porque mi enfermedad es así. Y ahí entra la pereza, ¿viste? La pereza. El estar en mi sitio de confort, ¿no? Yo puedo decir, bueno, me voy a acostar una siesta, me están llamando, yo no atiendo a nadie. ¿Viste? ¿Qué me importa? ¿Viste? No, no. Tengo que atender a ese que está sufriendo, porque puede depender esa llamada de que vaya a beber o que vaya a comer. Entonces yo me tengo que levantar de esa siesta, me tengo que levantar de esa cama e ir ahí, ¿no? Y esta es la parte espiritual del programa. Y eso es lo que yo no quiero hacer. Eso es lo que yo no quiero hacer. ¿Qué me dicen? Yo estoy cómodo aquí, tranquilo en mi casa, y tengo que ir a buscar un borracho ahí a la calle. No, yo no. Y entonces agarro, me visto y salgo. Y es así. Y eso es lo que te puedo comentar. Gracias, Marisol. Gracias, Pablo. Gracias, Marisol. Sigue Majo y luego creo que se le había desconectado a Majo, pero Sí, aquí estoy, compañera. Muchas gracias, Margarita. Gracias. gracias. Bueno, me llamo Marijose y soy una enferma con trastornos alimenticios, con problemas de anorexia y también alcohólica. Mi pregunta es me da risa porque me da risa por lo que decía ahorita Pablo, porque yo podría estar tranquilo y no contestar la llamada y el otro se va a comer y a beber. Y la verdad es que es cierto eso, ¿eh? Es muy cierto lo que dijo. Eh, muy cierto, hay que dar. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿cómo puedo cómo puedo saber yo si realmente me derroté? Si yo realmente estoy derrotada. Que es un poco parecida a la pregunta de Sandy en cuanto a las reservas, pero esta es poco similar, pero ¿cómo saber si uno realmente está derrotado? Gracias, María José. No es fácil poder contestarte, ¿no? Porque eso cada uno lo tiene que sentir, ¿no? Sentir esa derrota. Yo estoy derrotado, pero el adicto o el alcohólico o el comedor compulsivo que está sentado aquí, ese tiene la posibilidad de recuperarse. ¿Viste? ¿Cuántos alcohólicos, cuántos adictos, cuántos comedores compulsivos quisieran estar aquí, ahora mismo? ¿No? ¿Cuántos están sufriendo? ¿Cuántos están desesperados, que no pueden hacer nada? ¿No? Y nosotros estamos aquí.
estudiando el libro grande, estudiando más acerca del alcoholismo, estudiando, viendo cómo podemos recuperarnos. O sea, ningún alcohólico, ningún adicto, ningún comedor compulsivo que quiera seguir comiendo está sentado aquí. Ninguno. Y eso lo puedo ver en mi carrera. Yo lo miro en mi carrera. Yo cuando estoy consumiendo, a mí me van a hablar de ir a un grupo. A mí me van a hablar de un programa espiritual. Es que los mando, ¿sabes a dónde, no? Los mando de paseo como poco. ¿Viste? ¿Qué me estás contando? Anda por ahí y ya veremos, ¿viste? A mí no me importa, ¿no? Pero si yo estoy sentado aquí, es porque quiero recuperarme. Porque he visto, como nos dice Bill en su historia, de que aquí hay algo, que sucede algo que quiero, que yo lo quiero. Aquí escucho a gente que me dice que se recuperó. Y yo quiero eso. Yo me quiero recuperar. Y un alcohólico y un enfermo adicto no se sienta en estas reuniones porque no quiere recuperarse, ni siquiera tiene la capacidad de pensar de que quiere recuperarse porque tal vez ni siquiera pueda ser honesto consigo mismo y darse cuenta de que está enfermo. Entonces, darme cuenta de mi derrota total, no sé, yo creo que lo siento en lo más profundo, pero si estoy sentado aquí, tengo posibilidad de recuperarme. Y esa posibilidad la tengo que aprovechar. No puedo decir no, no, la tengo que aprovechar. Porque ¿cuántos miles de adictos quisieran estar sentados aquí hoy, donde estoy sentado yo, y no en un hospital, y no en su casa sufriendo? ¿No? Y eso me lo tengo que plantear, ¿no? Lo tengo que ver profundamente, ¿no? Y como dice en el libro, ¿no? Lo tengo que ver en lo profundo de mi ser, ¿no? Yo quiero lo que tienen ellos. Fue lo que sintió Bill, yo quiero lo que tienen ellos. Yo no sabía, yo cuando llegué a los grupos, yo no entendía nada de lo que pasaba. Leían, aparte hablaban de Dios, y yo decía, pero estos están todos locos, ¿viste? Pero yo me quería quedar porque yo sentía que ellos tenían algo que yo no tenía. Sabía que ellos estaban enfermos como yo porque contaban historias que me identificaban. Pero había una diferencia, ¿no? Ellos estaban recuperados y yo no. Ellos me aportaban paz y yo no tenía esa paz. Me contaban sus problemas, tenían problemas como tenía todo el mundo, había gente enferma, y yo decía, ¿cómo si están en grupo, cómo pueden estar enfermos? Sí, nos vamos a enfermar, vamos a tener enfermedades como tiene todo el mundo, nos vamos a quedar sin trabajo, al igual nos separamos, al igual pasa cualquier cosa, pero nosotros aquí tenemos algo, tenemos un programa de recuperación, tenemos una forma de vivir que es buena para todos, nos dice el libro, ¿no? Entonces, la derrota al igual puede venir por un lado o puede venir por el otro, ¿no? Puede venir por el lado de darme cuenta de que estoy derrotado, pero también puede venir por el lado de que hay muchos derrotados que no pueden encontrar esta puerta. Entonces, si yo encontré esta puerta, tengo que aprovecharla. Y eso es lo que te puedo decir. Gracias, María José. No, gracias, gracias. No, me quedó muy claro. Adelante, Ed. Gracias, Pablo y María José. Adelante, Ed. Por ahí que creo que se desconectó, perdón. ¿Y hasta dónde, hasta dónde es ese sentimiento ¿cómo se llama? O sea, de exceso ya, de tocar demasiado mi enfermedad, regodearme en ella, o para resumir, o sea, a mí me cuesta trabajo diferenciar la conmiseración de, por ejemplo, levantar mi fondo de sufrimiento y de conocerme a mí mismo. Esa sería la pregunta. No sé si se entrecortó y se escuchó bien, si no la repito. Gracias. Sí, si me la podés repetir, Ed, porque hubo un rato que no se escuchó mucho, se cortó bastante.
Claro. Sí, más que nada, te digo, diferenciar, poder diferenciar, o sea, ¿cómo diferencio esta conmiseración de levantar mi fondo de sufrimiento, de conocerme a mí mismo? Pues, o sea, esos límites como que no me son claros, pues, y yo seco de algo que compartir de mi vida, no sé, y que me deja así más mal que, que bien, pues, por haberlo compartido, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? Y luego también me confunde, pues, o sea, porque si me lo descartan así tajantemente, el autoconocimiento es la experiencia del libro azul, ¿no? O sea, no es suficiente, ¿no? Yo entiendo que tiene un lugar, ¿no? Claro que autoconocerse es importante, pero no lo es todo. Hasta ahí medio entiendo, pero te digo, quiero diferenciar hasta dónde estoy conmiserándome y hasta dónde estoy pues, autoconociéndome, levantando mi fondo de sufrimiento. Hasta ahí. Gracias. Vale, sí, ahora te entendí, te entendí. Te voy a decir, te voy a contar un poco y cuando lo que yo pienso y después te voy a dejar que nos cuente Bill lo que él vivía con el tema de la autoconmiseración. La autoconmiseración es ir a mi pasado a sufrir, volver ahí a sufrir, a pasarlo mal, ¿viste? Porque autoconmiseración y resentimiento, nos dice Bill, ¿no? Porque un resentimiento es resentir, es volver a sentir algo que ya he sentido. Entonces, eso me mete en energías negativas, ¿no? Energías que me hunden. Eh, y la autoconmiseración es ese pensamiento que se hace circular, ¿no? Es un pensamiento circular que me hunde, que me lleva hacia abajo. Entonces, te voy a contar lo que nos dice Bill. Mira, dice, mi amigo había hecho hincapié en la absoluta necesidad de demostrar estos principios en todos los actos de mi vida. Era imperioso trabajar con otros tal como él lo había hecho conmigo. La fe sin obras es fe muerta, me dijo, y cuán cierto tratándose de alcohólico, porque si un alcohólico falla en perfeccionar y engrandecer su vida espiritual a través del trabajo y del sacrificio por otros, no podrá sobrellevar ciertas pruebas y decaimientos que vendrán más adelante. O sea, vendrán pruebas y decaimientos. Las cosas se van a poner, en algún momento se van a poner mal. Si él no trabajaba, era seguro que volvería a beber y si bebía, seguramente moriría. La fe estaría muerta entonces. Tratándose de nosotros es precisamente así. Y entonces aquí nos habla de esto, mira. Mi esposa y yo nos entregamos con entusiasmo a la idea de ayudar a otros alcohólicos a resolver su problema. Afortunadamente fue así, porque las personas con las que había tenido relaciones en los negocios permanecieron escépticas por más de un año, durante el cual pude conseguir poco trabajo. No estaba muy bien entonces. Me acosaban olas de autoconmiseración y de resentimiento. Esto a veces casi me llevaba a la bebida, pero pronto percibí que cuando todas las otras medidas me fallaban, el trabajo con otros alcohólicos salvaba el día. Estando desesperado, he ido muchas veces a mi viejo hospital. Al hablar con alguien de allí, me sentía asombrosamente reanimado, parado sobre mis propios pies. Es un designio para vivir que obra cuando las cosas se ponen duras. Y aquí nos habla de esto, trabajo con otros. El trabajo con otros, la autoconmiseración y el resentimiento. Y esto es lo que te puedo decir. No sé si te aclara algo, Ed, pero la autoconmiseración me hunde. Tenemos mucho para dar. Estamos en un lugar en el que la ciencia y la religión no llegan, pero un alcohólico, un adicto hablando con otro, un comedor compulsivo hablando con otro, consigue en pocas horas lo que no consigue un médico en tratamientos de años. Nos dice el libro grande también. Porque
nosotros hablamos, se habla, dice, el lenguaje del corazón, hablamos directo. Yo te digo, cuando yo no puedo parar de comer, cuando yo no puedo parar de comer, o cuando yo no puedo parar de beber, si yo te cuento, yo cuento mi historia y, y el que padece de esta enfermedad la entiende clarísimo. Y si un médico me lo dice, no entiendo nada, porque el médico no me habla de él, me habla de la enfermedad, me habla desde otro lado, me habla de una cumbre moral, que es lo que yo no tengo que hacer. Lo que yo tengo que hacer es hablar el lenguaje del corazón, decirte, como nos comentó Claudia, yo estoy engordando y necesito que diga otro, que me lo diga otro, porque me voy a estar mintiendo todo el tiempo, ¿no? La historia de la galleta esa, yo ya te la escuché contar en otro lado, ¿no? Hace tiempo, no hace mucho tiempo que te escuché, y no me acuerdo, no sabía quién era, no sabía que eras tú, ¿no? Y bueno, pero eso, ¿no? La autoconmiseración, ¿no? Esa forma eh, de hundirme, ¿no? De ir a mi pasado para pasarlo mal. Entonces lo que nos dice el libro grande es al revés, que yo voy a ir a mi pasado para ayudar a otros. Tengo que salir de mí, tengo que salir. Ese pasado, el cual que me hace daño y en el cual puedo ir ahí a sufrir, no va a ser para ir a sufrir, va a ser para ir a ayudar a otros. Ya no voy a volver más a ese pasado para sufrir. No, voy a volver porque ese pasado me va a hacer ayudar a otros. Cuando esté trabajando con otros, sobre todo cuando trabajo en Cuarto Paso, para aliviar a ese otro, yo le voy a contar mi historia. Él me va a contar o ella me va a contar algo de su inventario que ha encontrado y yo le voy a contar el mío. Entonces voy a ir a ese pasado, pero a ayudar, no a sufrir. Puedo ir así, si quiero puedo ir al pasado, ay, qué mal que estuve. ¿No? ¿Y qué nos dice la oración de la serenidad? Valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. Esto no, el pasado no lo puedo cambiar. Y bueno, no sé si te he aclarado algo, pero bueno, es lo que siento y lo que he aprendido. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Veo que Ed tiene su mano levantada. Ed, ¿querías comentar algo más? Sí, muchísimas gracias. Sí, pues es muy claro, lo agradezco. Y quizá para mí la diferencia es que cuando voy a mi pasado solo, es una garantía de que es conmiseración. O sea, es muy probable que vaya a la conmiseración. Cuando voy, como lo dices y lo reitera y lo habla ahí, este pasaje de Bill, y se ofrece a otros, esa es la gran diferencia. Gracias, sí, quedó bien. Muchísimas gracias, Ed. Gracias, Pablo. ¿Quién más quisiera compartir o una preguntita? Hay una pregunta en el chat que dice, Pablo, gracias por tu compartir. ¿Tu relación con tu poder superior cómo es? ¿Y ya creías en un poder superior? Muchas gracias por la pregunta. No, yo cuando llegué era ateo. Yo no creía en nada. Era lo que me echaba de los grupos. Yo cuando terminaba los grupos, primero que se hacían en las iglesias, después acababa todas las reuniones, en algún momento se lee, porque se habla de Dios, y se habla de Dios, y poder superior, y no sé qué. Y terminaba la reunión y se daban la mano, y hacían la oración de la serenidad, y quería salir corriendo. Pero la relación con el poder superior va cambiando. Y nos lo dice también el libro grande, ¿no? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Incluso hay compañeros que son ateos también, pero creen en un poder superior. Yo cuando los escucho hablar a algunos compañeros que son ateos, digo, pero son creen más que yo, digo, ¿no? Pero mi relación hoy con mi poder superior es profunda, muy profunda. Sobre todo que hace un año o año y medio que estoy meditando. Incluso fui a un templo budista a hacer un retiro de 10 días para aprender la meditación vipassana.
mi relación con mi poder superior ha cambiado totalmente. O sea, como nos dice el libro grande que nos cuenta el médico, ¿no? Dice, creen en ellos mismos, pero en un poder superior que los arranca de las garras de la muerte, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo en mí mismo. Pero mucho más creo en ese poder superior que me ha arrancado de las garras de la locura, de la muerte, del sufrimiento, no solo mío, sino de los demás. Y si no, como dice el médico, vengan aquí al hospital a ver. Y a veces ni siquiera hace falta que vayamos al hospital, ¿no? A veces estamos con algún amigo, algún conocido y vemos cómo están de sufriendo y bueno, y nosotros tenemos este hermoso programa de espiritual, ¿no? Yo tuve mucha resistencia con el poder superior, pero muchísima, muchísima. Pero hoy por hoy es así, ¿no? Creo más en ese poder superior que en mí mismo. Y es lo que te puedo decir. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por esa respuesta y gracias por la pregunta. ¿Quién quisiera compartir, compañeros? Compartir otra preguntita para Pablo. No miro ninguna mano, me voy a poner tiempo, yo quisiera compartir. Y es tan maravilloso para mí, o sea, cuando miro la seriedad de la enfermedad y bueno, primero leo la parte de la opinión del médico y me dicen que necesito esa abstinencia completa, le dice el libro grande, para no detonar la alergia y el fenómeno del deseo imperioso, que nada va a poder pararme, ninguna razón va a ser suficientemente poderosa. Una vez ese deseo imperioso está prendido, está activado, ¿verdad? Yo voy a ir y voy a hacer esa compulsión, ¿verdad? Ya estoy en ese estado. Entonces me dicen, wow, sí hay una solución, la abstinencia completa para no detonar, ¿verdad? Y el tema de abstinencia completa, ¿qué es abstinencia completa? Para mí significa eso, no llegar a ese punto de no retorno. ¿Qué es el plan de comida de cada persona? Es individual, ¿verdad? Eso me dice OA. Pero para el tema de la obsesión mental, que me dicen, es tu principal problema, Claudia, y yo sí lo he visto, porque mi mente, yo tengo un filtro, ¿verdad? En mi mente, soy una comedora compulsiva crónica, ¿verdad? Yo sin programa, sin mis lentes de los 12 pasos, yo tengo un filtro donde yo veo, me identifico mucho con lo de la autocomiseración, ¿verdad? Autocomiseración, resentimiento, pensar que vienen a quitarme algo. Miren, compañeros, a veces yo estoy sola en la casa y se me pierde algo. Mi primera reacción es, ¿quién me lo quitó? ¿Quién me lo quitó? Pero yo sé que eso es porque es un filtro que yo tengo, pero lo maravilloso es saberlo. ¿Y qué me lo ha mostrado? Es el trabajo de pasos, ¿verdad? Así como describían, que es ese trabajo de los pasos 4 al 9 dice, un despertar espiritual. Para mí eso es poder ver las cosas como son. No siempre lo puedo ver inmediatamente, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa y decir, porque estoy irritable, porque estoy autocomiserada, porque estoy sintiendo como que me está atacando esta persona cuando nadie me está atacando, ¿verdad? La gente está haciendo lo que va a hacer, pero cuando puedo ponerlo a través de los pasos, me encanta. Y me pongo a pensar en la importancia de mi inventario, ¿verdad? Yo antes me pasaba apuntando al alcohólico, al adicto al sexo, todos los que supuestamente su adicción era peor que la mía, ¿verdad? Más escandalosa, pero no peor, porque esta adicción es tremenda y yo creo que mata más gente que muchas otras adicciones, con los efectos secundarios, todas esas enfermedades crónicas, pero me gusta mucho saberlo, que el día de hoy que tengo estas herramientas espirituales, ¿verdad? Para mí espiritual mucho significa, me puedo acercar a la verdad, a la vida como es, ya no a como esa película en mi mente me dice, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho y veo, ¿verdad? Paso 4 es inventario, paso 10 hay inventario, paso 11 hay inventario. Entonces, esa importancia de continuar diciendo, ok, tal vez aquel está aparentemente peor que yo, pero lo que él hace no me va a matar a mí. Lo que me va a matar a mí es lo que yo hago, mis defectos de carácter. Esa cuarta columna del cuarto paso es lo que puede matarme, porque eso es lo que me va a regresar a la comida compulsiva. Entonces, agradezco mucho este compartir porque siempre me gusta escuchar sobre este capítulo y sobre este libro que realmente me abrió la mente y me mostró cómo funciona la enfermedad. Y la buena nueva es que hay una solución, ¿verdad? Bueno, gracias compañeros. ¿Alguien más que quiera compartir o preguntar algo? Yo,
Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Joana. Muchas gracias, compañero, por tan hermoso compartir. Y pues sí, tengo una pregunta que me invade hoy. Pues llevo con hoy 21 días en abstinencia. Ayer estaba muy contenta de ver que eran 20 días y pues esta mañana que me pesé, fue algo tan feliz porque me di cuenta que empecé a bajar el rango de los 100 kilos. Entonces ya no estoy en 100 kilos y es maravilloso. Pero me entra un miedo tan horrible de volver a lo mismo. Y he estado hoy como con ese miedo, como que qué va a pasar, qué tal que me dé un craving, qué tal que me dé el deseo, qué tal que voy a hacer, yo no quiero volver a lo mismo. Y pues yo estoy haciendo mi trabajo porque diariamente escribo y estoy haciendo pues todo lo posible y tomada de la mano del poder superior, pero hoy ha sido esa sensación de miedo y de terror. Entonces pues quisiera que me ayudaran, que me dijeran qué puedo hacer con ese miedo que me tiene ahorita pues así como poseída. Gracias. Mm. Hola, compañera. Bueno, yo lo que te puedo decir con el tema del miedo, ¿viste? Que habría, sobre todo, cambiarlo, ¿viste? El temor, el temor me aleja de Dios, me aleja del poder superior, porque el poder superior es amor. Entonces, yo lo que te digo, en vez de mirarlo del lado del miedo, que lo mires del lado del amor. En vez del temor, que sea amor y agradecimiento. Entonces, en vez de decir, tengo miedo porque bajé de 100 kilos, qué agradecido que estoy que bajé de 100 kilos. Entonces, cuando llegue a la noche, antes de acostarme, me arrodillo y le digo a Dios, gracias. Y cuando me levanto por la mañana, me arrodillo, antes de tocar el suelo, me arrodillo y le digo, gracias. Y ya está. ¿Viste? Gracias. Cambiarlo. Cambiar el temor por el amor. Porque en el temor no está Dios. El poder superior no está ahí, está en el amor. Es amor, es amor. Entonces, cambiar el enfoque, es decir, temor, ¿por qué? ¿No? Amor, agradecimiento, estoy agradecido, ¿no? Estoy agradecido que llevo 20 días. Dice que un adicto sin consumir un día es un milagro. O sea, tenés 21 días, 21 milagros, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y esto es lo que te puedo decir, cambialo. Cada vez que te venga el sentimiento de miedo, de temor, cambialo por amor y agradecimiento. Estoy agradecido de que bajé de 100 kilos. Estoy agradecido de que tengo un día más de abstinencia. Porque si no, me meto en un sentimiento negativo. Entonces, no, aquí es positivo. Estoy haciéndolo bien. Si estoy bajando, si me subo a la báscula y estoy bajando de peso, estoy haciéndolo bien. Va a llegar un momento que ya no baje más, pero mientras esté bajando, estoy haciéndolo bien. Entonces, agradezco. Y es lo que te puedo decir. Te felicito y te agradezco un montón que lo compartas aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Giovanna. Muchísimas gracias, Pablo. Pues ya nos vamos acercando a la hora de cerrar nuestra reunión, a menos que haya alguna persona que tenga un deseo, ¿cómo es que dicen? El deseo de compartir. No sé si alguien, imperioso, sí. Bueno, si alguien quiere compartir algo cortito, y si no, vamos a empezar a cerrar la reunión. Muchísimas gracias, Pablo. Maravilloso compartir. Gracias, Margui, por moderar. Ahora voy a proceder a cerrar la reunión. De acuerdo con nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web y nuestro canal de Zoom.
También enviamos contribuciones a CCA Mundial para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren. Da como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de CCA a que den tanto como puedan para ayudar a que nuestro grupo sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com. A los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia o con la ingobernabilidad, le damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a Comedores Compulsivos Anónimos. Gracias a todos por asistir. Tendremos un espacio al finalizar la reunión para darle la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a CCA. Recuerden que las opiniones expresadas aquí son de nosotros, las de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Recuerda nuestro compromiso de respetar nuestras tradiciones. Lo que escuchas aquí quedará grabado, pero no comentamos con nadie lo dicho por otros miembros. Y ahora, para cerrar la reunión, vamos a pedirle a Pablo que por favor cierre con la oración de la serenidad. Bueno, compañeros, vamos a hacer unos segundos de silencio por los que están sufriendo dentro y fuera de estas reuniones. Y después, el que quiera, me acompaña con la oración de la serenidad. Que nos dice Dios: concédenos serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar aquellas que sí podemos, y sabiduría para reconocer la diferencia. Sea tu voluntad, más no la nuestra. Sí, sí.